Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de podcast Voces de Poder. El 11 de octubre se rememora el Día de la Mujer Boliviana en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio Riveros. ¿Cuál es la situación actual de la mujer boliviana? Las mujeres bolivianas ganan en participación política, están a medio camino en su autonomía económica, sexual, reproductiva, pero viven acechadas por una amenaza que ensombrece sus vidas de manera permanente, y es la violencia machista. La violencia contra las mujeres en Bolivia es también una pandemia, y no hay respuestas institucionales, integrales y sostenibles que le hagan frente. En el podcast de hoy hablamos precisamente de este tema, saludando nuevamente a Jimena Beotegui, que nos acompaña, y también a Mónica Bayá, directora de la Comunidad de Derechos Humanos. Jimé, Mónica, qué gusto verlas para conversar de este tema. Bueno, yo feliz nuevamente y feliz que además Mónica nos acompañe para tocar este tema que es tan importante y además reforzando lo que dices, Jimé, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso para la sociedad, para las familias, y entender cómo podemos en esta conversación abordar estos temas y tal vez entender, comprender y a lo mejor alguna idea que podemos sacar y que nos puedan escuchar para mejorar lo que significa prevención en temas de violencia y entender también las causas que están promoviendo tanto dolor en las mujeres. Estos índices de denuncias que siguen creciendo, feminicidios, de que a las mujeres nos matan porque somos mujeres. Hay que entender esto y bueno, Mónica, pues qué mejor que hablar contigo, que conoces toda nuestra normativa, pero además que ya hemos conversado estos temas antes y cómo sensibilizamos este tema. Dale, Mónica. No, gracias. Sí, bueno, en realidad a ambas por la invitación, un gusto estar con ustedes y como decía Jimena, creo que es un tema muy importante para abordarlo, primero porque es una de las principales formas de vulneración a los derechos de las mujeres, ¿no? La violencia, pero además es importante comprender que no solamente tiene que ver con la afectación que ellas reciben o que recibimos las mujeres de manera individual, ¿no? Hay un efecto en la sociedad muy grande y eso implica, por tanto, que no es un tema para abordarlo solo entre mujeres y para mujeres, sino de la sociedad, del país, del Estado, ¿no? La violencia es una responsabilidad del Estado en términos de lo que significa la prevención, la atención, el acceso a la justicia y, por supuesto, como decías, hay muchos déficits aún. Y esto nos demanda una acción también reflexiva, de análisis sobre esa problemática, pero también que implique medidas desde todos los niveles, ¿no? Del Estado, pero también desde la sociedad civil, desde sus organizaciones, desde las activistas. Entonces, qué oportuno hablar y esta época y estos días, sobre todo, para reflexionar sobre aquello. Gracias, Mónica. Estábamos viendo y bueno, se ha avanzado, hay un marco normativo, hay sanciones claras, pero también si vamos construyendo de lo que son las miradas ahora, de lo que eran hace 10 años, hace 20 años, y cómo también las mujeres estamos en ese afán de que no, ya no más violencia, yo puedo, yo lo hago. Estamos en un avance bastante importante en eso, ¿no? Yo quisiera salir con eso, de cuánto hemos ido avanzando para ir a tocar luego las dificultades, las complejidades y tal vez algunas sombras que se han dado en este proceso de los últimos 10 años. Jimé. Moni, aprovechando tu presencia tan importante, yo quisiera empezar abordando con algunos conceptos bien básicos que a veces damos por sentado, que hombres y mujeres los conocen, pero no, ¿ya? Y, por ejemplo, yo que a veces estoy en grupos empresariales o en grupos de mujeres y que uno se declara feminista, te dicen, no, yo apoyo a las mujeres, pero no soy feminista, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué esa vergüenza o ese miedo a declararse feministas cuando en realidad todos, hombres y mujeres, todas y todos deberíamos ser feministas porque al final es una filosofía que está buscando que nos reconozcan como iguales, ¿no? Entonces, si entendemos ahí tal vez contigo estos conceptos del feminismo, el patriarcado,
el machismo, el embrismo también, ¿no? Que son conceptos diferentes para empezar a entender y que toda la audiencia que nos escucha entendamos por qué también estamos promoviendo hablar de este rol de mujeres feministas, ¿no? Sí, qué importante lo que señalas, Ime, porque efectivamente creo que hay mucha confusión, ¿no? Y hay una narrativa además que se ha ido construyendo que busca defenestrar al feminismo, ¿no? Y hay muchos ataques hacia el feminismo en sus diferentes vertientes, pero además en todo lo que se ha conquistado durante todos estos años de lucha de las mujeres por la igualdad, ¿no? Creo que ese es un principio importante cuando hablamos de feminismo, pero tú hacías alusión a esto, ¿no? De no considerarse feministas, pero además muchas personas que te dicen igual, no, yo no soy ni feminista ni machista, ¿no? Y ponen en un mismo nivel categorías que son justamente todo lo contrario, ¿no? El machismo es justamente una ideología de género. El machismo busca sobreponer los derechos y la condición de poder de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Se basa precisamente en las relaciones de poder, de dominación, de control, en las que la violencia es instrumental, porque es utilizada justamente para mantener ese statu quo, para controlar y someter a las mujeres, ¿no? Justamente respecto a mujeres que se salen del rol tradicional, ¿no? Que se les ha asignado a la sociedad y que utilizan la violencia para aquello. Entonces, por supuesto que muchas de las acciones que se han ido tomando para lograr la vindicación de los derechos de las mujeres tienen que ver con combatir el machismo y el sexismo particularmente, ¿no? Ahora, esto naturalmente tiene que ver con la estructura, también las diferentes instituciones de la sociedad que se han ido gestando en un sistema de dominación y de relaciones de poder donde se ha puesto a los hombres por encima de las mujeres en términos también de derechos, pero también de acceso a servicios, a productos, al trabajo, a cargos públicos. Si lo ponemos desde ese punto de vista, creo que puede ser mucho más claro dimensionar cuánto hemos tenido que luchar las mujeres por lograr los mismos espacios y tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Eso es precisamente lo que es el patriarcado, ¿no? Un sistema donde las instituciones, las normas, las prácticas permiten que haya esos niveles de desigualdad que están basadas justamente en roles y estereotipos de género y que generan estructuras que han situado a las mujeres en una situación de dominación y subordinadas a los hombres, ¿no? En cambio, el feminismo es justamente un movimiento social, político, que ha estado desde las luchas diversas de las mujeres en todas partes del mundo, obviamente con olas, como se las denomina, que han tenido momentos e hitos históricos, sobre todo reivindicando inicialmente el derecho al voto, luego la participación política. Bueno, hoy hay varias otras vertientes, pero lo que busca es la igualdad de las mujeres en términos de derechos, ¿no? Igualdad para hombres y mujeres, pero una igualdad que no implica desconocer también nuestras diferencias, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de igualdad no quiere decir que todo sea absolutamente idéntico, ¿no? Sino que se responda a las necesidades y particularidades, que tengas oportunidades también de acceder, de ejercer, acceder los derechos. Y las feministas no buscamos en ningún caso dar la vuelta, digamos, a la tortilla y ahora dominar, desconocer, vulnerar los derechos de los hombres, ¿no? Eso es una comprensión, ¿no? Exactamente, exactamente, es el embrismo, ¿no? El defender a la mujer porque eres mujer, claro, y punto, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de derechos, de oportunidades, de acceso, ¿no? A servicios, todo aquello que nos permite realmente desarrollarnos plenamente desde nuestra individualidad y también desde lo colectivo. Y por eso es que decimos, no hay una comprensión cabal de lo que es el feminismo, ¿no? Incluso el propio feminismo radical, ¿no? Que se lo ha estigmatizado y pues pareciese reducírselo a ciertas formas de cómo se actúa muchas veces desde algunas feministas asumidas desde esa forma de feminismo, pero que tampoco tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con la propuesta que se tiene de transformación y justamente de cambiar y destruir de alguna manera el sistema patriarcal, pero a partir no de formas violentas, sino de generar cambios realmente estructurales a las bases del Estado y de la sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí también hay tergiversaciones que creo que tienen que ver con el desconocimiento respecto a lo que implica precisamente el feminismo, ¿no? Moni, en nuestro marco normativo, nuestra actual constitución, yo creo que ha dado grandes saltos, ¿no? Desde utilizar el lenguaje, ¿no?
Tenemos la ley 348, pero todavía tenemos otras leyes que siguen, ¿no? Siendo absolutamente patriarcales, ¿no? Yo inclusive desde el ámbito financiero veo de que todavía hay una ley de bancos o ley de servicios financieros que todavía tiene estos rezagos cuando está pidiendo que cuando una mujer quiere sacar un crédito tienen que firmar ambos, ¿no? Cuando se deslegitimiza o no se reconoce esa independencia económica que tienen las mujeres, o en otras leyes como la tenencia o la propiedad de la tierra, que si bien hoy día ha dado también avances, pero todavía aún, como tú dices, hay esas estructuras, ¿no?, que nos está costando un poquito romper, porque la mujer es más difícil que herede, tiene que heredar el hijo hombre, y a pesar de que la ley te proteja, no estamos llegando a romper estas estructuras patriarcales, ¿no? O sea, la 348 evidentemente es súper importante, pero todavía hay un entorno normativo que sí está resguardando estos modelos de poder masculinos. ¿Cómo lo ves? Definitivamente, ¿no? La Constitución, no solamente respecto a los derechos de las mujeres, creo que es un referente importante en la región y a nivel global incluso, ¿no? Por justamente reconocer prácticamente todos los derechos que están en los diferentes instrumentos internacionales, y por ende abordar también de manera amplia los derechos de la niñez, la adolescencia, las personas con discapacidad, adultos mayores, derecho en fin, que tienen que ver tanto con derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En sí, la Constitución además nos hace una promesa de muchas cosas, ¿no es cierto? Y creo que a veces eso también ha generado, por lo menos en estos años, el identificar grandes pendientes que tenemos también como Estado para que esa Constitución se vuelva en una realidad cotidiana para todos, ¿no? Pero evidentemente es un marco de aspiración y un horizonte también como país muy importante. Y a partir de ella se han generado cambios en nuestro sistema jurídico, y de ahí devienen justamente leyes como la 348, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política y otras que nacen de un mandato también constitucional, ¿no? Claro. Y una constitución que a la vez, como señalaba, incluye obligaciones que devienen de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Pero efectivamente hay normas que todavía no han cambiado. Y hay estructuras de esas formales que tienen que ver con lo normativo, y también otras mentales, ¿no? Claro. que son las más difíciles de transformar. Pero, por ejemplo, hay cambios pendientes que se tienen todavía en materia penal y en general, no solo respecto a temas que involucren a las mujeres o la violencia, sino es una de las leyes fundamentales que ha quedado pendiente en nuestro país, ¿no? Se tuvo el 2016 este Código del Sistema Penal que terminó siendo abrogado, y quienes propugnaban y quienes estuvieron en contra, al final se olvidaron del tema después de que se abrogó, ¿no? Y nunca más se ha retomado. Ha habido alguna iniciativa, pero que se ha quedado ahí, y creo que es de los pendientes. El año pasado, justamente, Bolivia fue notificada con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de una, en su momento, adolescente que fue víctima de violencia sexual por parte de un primo que estuvo en su casa algún tiempo en ausencia de sus padres, y fue víctima durante mucho tiempo de violación sexual, ¿no? Sin embargo, no logró justicia en el país, y lejos de eso fue victimizada en varias instancias por el Ministerio Público, por el órgano judicial, durante la revisión forense, y eso dio lugar a que se dicte esta sentencia estableciendo la responsabilidad del Estado boliviano, primero por no haberle garantizado acceso a la justicia, pero segundo por todo el maltrato que ha sufrido. Incluso la Corte habla de violencia institucional, y que esos casos o conductas que afectaron a esta adolescente en su momento podrían ser considerados trato cruel, inhumano, degradante. Entonces, ven el nivel que le ha dado la Corte a lo que implica la victimización secundaria. Y ahí la Corte además hace un análisis sobre nuestra legislación en materia penal y plantea algo que, bueno, ya lo habían dicho otros mecanismos, y que también lo venimos reclamando varias organizaciones de derechos humanos. Es la derogación de la figura del estupro, ¿no? Esta figura tiene que ver con actos de naturaleza sexual, ¿no es cierto? Con alguien menor de 18 años, mayor de 14 años, donde ha mediado engaño y seducción,
¿no? A ver. Donde normalmente el agresor implica un varón, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, con una diferencia de edad muy grande con la víctima, por lo general, ¿no? Que debería ser considerado como violación, y eso es lo que dice la Corte, ¿no? Esa figura es incompatible, dice, con los estándares internacionales de derechos humanos y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y es una figura que debería desaparecer de nuestra legislación. Por otro lado, también dice la figura de la violación debe ser revisada, porque nuestro tipo penal actualmente, esta figura en nuestra legislación exige que se cometa necesariamente a través de la fuerza, de intimidación o la violencia psicológica. Y eso implica omitir que hay otras circunstancias coercitivas fuera de la fuerza que pueden llevar a que una víctima sea parte de un acto sexual sin tener pleno consentimiento, claro, ¿no? Y eso es lo que dice la Corte. Lo fundamental en ese delito es el consentimiento, ¿no? Claro. Y ese consentimiento puede estar viciado en ciertos casos. Eso es lo que dice también la Corte, ¿no? Entonces, bueno, hay varios otros elementos más importantes que no los voy a comentar ahora, pero para centrar de que hay temas pendientes y que justamente en estos de violencia sexual tan sensibles, sobre todo para niños, niñas, adolescentes y en general también para las mujeres, porque el 95% de las víctimas de violencia sexual en nuestro país somos mujeres de todas las edades, implica una revisión también de nuestra legislación. Hoy actualmente hay un proyecto de ley, después de varios que se han presentado sobre este tema, que ha sido consensuado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, entre una propuesta que presentó el Ministerio de Justicia y otra que presentó la senadora Barrientos, que fue aprobada en la Cámara de Senadores y que está ahí pendiente. Ojalá en próximos días o semanas realmente sea puesto al debate y ojalá las fuerzas políticas de los diferentes partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa asuman que esa ley, por ejemplo, es una de las prioridades también en materia de violencia y sea aprobada. Y eso obviamente derivaría también en que muchos casos que hoy por hoy quedan en el camino, justamente porque a las víctimas se les exige probar que me dio fuerza, ¿no es cierto?, que me dio intimidación y no otras circunstancias, no lleguen realmente a lograr una sanción para sus agresores, ¿no? Pero más allá de la sanción, además una reparación integral, ¿no? O sea, la sanación para las víctimas de violencia sexual es un tema central sobre el cual todavía no se ha avanzado suficiente como país, ¿no? Entonces, eso para poner de ejemplo de que sí hay temas pendientes todavía en la legislación, hay normas que todavía son discriminatorias y que requieren ser atendidas, pero quizá estos de los casos en los que evidentemente y notoriamente, más allá de los avances legislativos, todavía requiere como algo fundamental la modificación legislativa, pero en la gran mayoría, tomando en cuenta los avances que hemos tenido en el país, que el tema central es la implementación, ¿no? Estas brechas que existen entre lo que dice la norma y lo que realmente se ha logrado, y mucho de ello pasa porque no se ha hecho la inversión pública suficiente para lograr instituciones competentes, responsables para aplicar todo lo que está establecido en las normas, para brindar los servicios con la calidad y la efectividad que se menciona en cada una de las disposiciones de varias de las normas que tenemos, y eso es algo en lo que todavía, por supuesto, tiene que seguirse trabajando y hace a la voluntad también política, hace a la priorización de estos temas. La ley 348 dice que la lucha contra la violencia es prioridad nacional y eso implica la asignación de recursos suficientes para su implementación. Si hoy analizamos cuánto de lo que estaba establecido en la ley 348, cuánto de la institucionalidad que debería haberse desarrollado, de la calidad de los servicios, de la cantidad de recursos humanos, de la especialización que deberíamos tener, pues vemos que justamente esa priorización ha quedado un poco en la norma y no en las decisiones que se han tomado, sobre todo en términos de inversión pública, ¿no? Con relación a la ley 348, se comprende, y muchas veces cuando lo conversaba con algunas personas ajenas y con las que tú puedes encontrarte en un transporte público en cualquier momento, hablando de violencia, la gente como que cree que la violencia es solamente física o solamente sexual, física. Pero más bien con la ley 348 se han identificado 16 tipos de violencia. Tú hablabas de violencia institucional, violencia laboral, violencia psicológica, entonces violencia, dignidad al nombre, económica.
Ahora ya con la ley 348 como que estamos aterrizando muchísimo ya, pero con el conocimiento de la sociedad en general, de saber que hay otro tipo de violencia que te afecta y que puede tener tantas secuelas como un golpe, ¿no? Porque las secuelas que te deja la violencia psicológica es tan fuerte. A lo que yo me voy es a lo siguiente. El obstáculo que tropiezan es cuando llegas a las instancias. Así. Cuando llegas a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, por ejemplo, me decían, ¿qué pruebas voy a llevar? Que soy víctima de violencia psicológica. Va a un juzgado, ¿qué pruebas tengo que llevar si soy víctima de violencia laboral? Encuentras un sistema judicial, un sistema policial que te pone tantas trabas que al final las mujeres terminamos cansándonos y dejando a un lado el proceso. Algo que digo que quisiera decir ahí, cuando debería ser que mi palabra es suficiente. Exacto. Porque para que una mujer vaya a denunciar, ya ha pasado un viacrucis, ya ha pasado un proceso interno tan difícil, que ya el solamente hecho de ir a contar lo que te está pasando es complejo, ¿no? Entonces ahí entras en la famosa revictimización, que creo que a veces es inclusive mucho más dolorosa que haber pasado el propio proceso, porque estás sanando y tienes que volverle a echar sal a la herida, ¿no? Sí. Entonces, a eso también me refería cuando te digo, seguimos, o sea, la ley está bien, pero la implementación sigue todavía bajo una estructura absolutamente patriarcal y dominante, ¿no? Entonces, alguna vez que yo trabajo con estos grupos de contención en temas de violencia, tú ves a las mujeres además con un sentido de culpabilidad terrible, ¿no? Y lo que algún rato yo quería también comentarte es esto, ¿no? Porque la ley está sacando a las mujeres a estos centros de acogida cuando tienen violencia, vas, denuncias, pero ¿y por qué no estamos sanando a los hombres violentos? O sea, ¿por qué no la ley, o no sé si la ley lo tiene tal vez, o sea, centros de rehabilitación, porque al final tenemos que trabajar también con estas nuevas masculinidades sanas, ¿no? Entonces, pasar como lo dice la Jime, ¿no? O sea, tener que ir ahí y enfrentarte otra vez a una estructura machista, patriarcal, o como te digan, seguramente has quemado el agua, pues por eso estás con tu ojo en tinta, ¿no? O sea, claro. Entonces estoy siendo exagerada, pero eso es lo que puede suceder, ¿no? A las mujeres. Y otro tema más que lo pongo aquí en la mesa y que lo vivo, ¿no? Porque donde en los lugares, en las empresas privadas nos pasa que las mujeres nos dicen estoy pasando un problema de violencia, y si tú quieres hacer una denuncia de violencia, la empresa privada tiene que pensar que esa mujer necesita por lo menos, en lo mínimo, de 10 a 15 días fuera de la oficina para que una denuncia prospere. Y yo como empresa privada, ¿qué hago? La apoyo, pero ¿quién va a reemplazar a esa mujer que tiene que pasar todo este proceso en la empresa? No te pongo ejemplo de una cajera de un banco. Entonces, yo tengo que buscar una suplencia mientras esa señora está haciendo. Y en algún momento a mí me hubiera encantado, y lo comento, que yo quería sacar un seguro de cesantía para casos de violencia, donde el seguro me cubra mi suplencia para que esa mujer vaya, y además un seguro que le cubra una asistencia jurídica, psicológica, no sé qué, ¿no? Y que cuando en algún momento lo coticé y sale muy, muy caro. Además, se supone que lo tiene que asumir la empresa, que tiene una profunda convicción de que está trabajando con estos problemas. Pero todavía estos seguros como que son muy caros y no tienen esta figura de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad social. Entonces, ahí juntando lo que decía la Jime, ¿qué opinas? ¿Cómo hacemos? Porque al final se habla de la 348 y ese 5% de hombres que reciben violencia son los que piden cambien la ley, ¿no? Claro. O sea, cuando ese no es el problema, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo abordamos, esta reparación de la víctima y cómo apoyamos también desde el sector privado o público cuando una mujer tiene que pasar esto? ¿Y cómo trabajamos con los hombres? Hay muchas acciones y medidas que están previstas en la ley 348 que están relacionadas con la prevención. Y sin duda, algo central, por supuesto, no es solamente empoderar a las mujeres para tener la capacidad y generarle condiciones para salir de la espiral de la violencia y, en su caso, también denunciar aquellos hechos que constituyan delito.
Es importantísimo, por supuesto, trabajar con los hombres, ¿no? De hecho, la ley tiene algunas previsiones que están dirigidas a la sociedad en su conjunto, porque como decía, no es un problema de las mujeres, ¿no es cierto? Sino es un problema que tenemos como país, una responsabilidad como Estado y también como sociedad. Hay disposiciones que están dirigidas al tema del trabajo y las medidas que deben adoptarse desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Comunicación y todo lo que haría a generar una transformación en las relaciones, particularmente entre hombres y mujeres, ¿no? Estas relaciones violentas, de poder, de desigualdad. Pero también es indudable que tal vez la ley se ha quedado corta y hay temas en los que no necesariamente tienen que partir de la ley, no necesitamos que lo diga absolutamente todo, sino de generar política pública, ¿no? Un plan verdadero de prevención de la violencia que toque los diferentes niveles del Estado, que incluya a todos los actores y actoras diversos, públicos y privados, que por supuesto tiene un eje central en el sistema educativo y comunicación, pero también con otros mecanismos y vías alternativas también de llegar a la sociedad y buscar generar reflexión, creo que primero sobre el problema, el reconocimiento. Podríamos decir que después de todos los casos que conocemos, de la frecuencia con que aparecen los feminicidios y la brutalidad con los que estos se cometen, digamos, hay una sociedad que está generando o logrando una mayor conciencia sobre la gravedad, ¿no? Pero bueno, pero en los últimos meses esta discusión que se ha generado en contra de la ley 348 y demás pareciera mostrarnos que todavía hay una sociedad no tan consciente o que comprende a cabalidad lo que implica la violencia contra las mujeres en particular. Esto no quiere decir que se desconozcan que cualquier otro tipo de violencia o los delitos deban ser atendidos por el Estado en general, pero la violencia contra las mujeres realmente tiene una frecuencia, ¿no es cierto? Y una gravedad y una desproporcionalidad, ¿no es cierto?, tan grande. Además, como un problema estructural que no tiene que ver solo con las circunstancias particulares del hecho violento entre el agresor y la víctima, sino que responden a un problema que tiene bases sociales, culturales, de reproducción en ese sistema patriarcal del que hablábamos, que deriva en una responsabilidad como Estado de abordar, ¿no? En consecuencia, creo que todavía como sociedad nos falta esa comprensión y por ende esto implica trabajar, por supuesto, con hombres y mujeres. Como decías, en términos de masculinidades hegemónicas, es algo en lo que se ha venido todavía, creo, avanzando en los últimos años, pero no hay una política de Estado al respecto, ¿no? Hay iniciativas de algunas ONGs, de algunas organizaciones, algunas iniciativas que incluso pueden ser prácticas prometedoras que podrían tener un escalamiento incluso a nivel de política pública, pero eso, bueno, obviamente tiene que hacerlo alguien, son las instancias, en este caso el ente rector y otras que podrían tomar en cuenta aquello para hacer política pública. Ahora, con relación a la rehabilitación o reeducación, digamos, de hombres agresores, es algo que también está mencionado en la ley, pero no dice quién lo ha de hacer, ¿no? No está determinada quién es la instancia competente para hacerlo. Y de hecho en algunas propuestas que en su momento también se construyeron para la modificación de la ley 348 en esta convocatoria bastante amplia que hizo el Ministerio de Justicia hace un par de años y que ha derivado un proyecto de ley que está guardado ahí también en la Asamblea Legislativa desde hace algún tiempo. Varias organizaciones justamente planteamos aquello, ¿no? La importancia de generar programas desde el Estado, donde hay buenas experiencias, por ejemplo, el Centro Juana Zurduy en Sucre, CEPROCE aquí en La Paz, creo que hay buenas experiencias de cómo trabajar con hombres agresores y buscar justamente procesos que implican una inversión de tiempo y de recursos en las que se vaya generando, porque ese agresor al final puede ser que la víctima se separe, lo denuncie, pero va a tener en el futuro otras parejas, ¿no es cierto? Y va a volver a agredir nuevamente. O son hijos, ¿no? O hijos también, hijas, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces es algo importantísimo en lo que todavía no se ha estado trabajando y requiere ser abordado, ¿no? Y lo que decías finalmente en esta iniciativa que me parece estupenda, la que has planteado, que en algún momento decías que has visto la viabilidad de la misma, creo que es eso, ¿no? También buscar soluciones innovadoras que impliquen también corresponsabilidad por parte del sector privado. Hay muchas iniciativas importantes que creo que también son buenas prácticas, pero que requerirían también amplificarse, ¿no? Y eso implica también el asumir como sociedad, como decía, esta corresponsabilidad frente a este problema, ¿no? Precisamente sobre las sanciones y a lo que tú hacías referencia, Jimé, está establecido dentro de las sanciones la rehabilitación del agresor con un tratamiento psicológico, pero también
son aspectos y son problemas que no fueron tratados a su tiempo, en su momento, y que después ese niño tiene una inconducta, la que estamos viendo ahora. Y creo que hay un gran número de mujeres que están denunciando más porque ya son conscientes de que un hogar que sufre violencia, los niños tienden a reproducir esa violencia cuando sean adultos. Creo que también se tiene que trabajar y poner mucha fuerza en esto porque en la ley se hablan de las sanciones, pero ¿cómo hacemos para evitar, para ir conduciendo una sociedad donde no se naturalice, donde se tenga que cortar esos círculos de violencia, ¿no? Sí, el otro también es este mito de pensar que muchas veces la violencia en relaciones de pareja solamente tiene que ver con el hombre y con la mujer, ¿no? Y que no afecta a los hijos. Hijos que también pueden sufrir violencia, pero por otro lado que también van a vivir los efectos de esa violencia, ¿no? Como tú decías, tal vez niñas que cuando crezcan van a asumir que esa es la forma de establecer una relación y que van a ser mucho más vulnerables a sufrir violencia, o que también la van a ejercer, por supuesto, igual que los niños, ¿no es cierto? Uno aprende con el ejemplo, y en hogares donde se vive violencia puede ser que sí, tú tal vez tengas un proceso que digas, yo jamás voy a hacer esto, pero también otros en los que veas, no, esta es la forma de ser porque la has visto y la has vivido y vayas a ejercer también violencia, ¿no? Por eso decía que el problema de la violencia de las mujeres no se queda solo en las mujeres, ¿no? Y es de esa manera en la que se continúa reproduciendo. Es por eso tan importante pensar que todo lo que se hace en torno a mujeres que denuncian delitos de violencia tiene que abarcar medidas también para la recuperación también de los hijos y de las hijas, ¿no? La ley ha previsto inicialmente medidas de protección que también se extienden en general nos habla de hijos e hijas, pero también dependientes de las mujeres en términos de protección de la violencia, bajo esa lógica de decir, es muy probable que un niño o niña pueda sufrir violencia también en un entorno con esas características, no siempre, por supuesto, no quiero decir que sea es una regla, pero hay una posibilidad. Pero lo que no se ha contemplado es justamente este apoyo que debería haber a niños y niñas de hogares donde se ha vivido y se ha ejercido violencia. Mira, si ni siquiera a las mujeres, que son las que denuncian, se les brinda este apoyo, ¿no? Normalmente hay estos informes iniciales, psicológicos, un poco cuando tú preguntabas cómo se prueba esto, ¿no? Pero ya cuando la ley dice se debe brindar terapia a las víctimas, porque no es solamente el tema de así que puedan denunciar y que llegue el proceso y eventualmente, que en la mayoría de los casos no es así, pero eventualmente una sanción para los agresores y una reparación, sino que se debe pensar en todo lo que es la sanación de esas víctimas. Y eso implica brindarles estos servicios mínimamente de terapia psicológica, ¿no? Y de acompañamiento. Lo otro que decía es una víctima que no tiene apoyo legal, psicológico, social, más que seguro que va a dejar el proceso, porque el sistema o lo va a dejar o porque volvió con su agresor por dependencia económica, dependencia emocional o la que fuese, o porque el sistema la terminó expulsando por la lentitud, por el maltrato, por los costos, por los tiempos, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que no hay ese acompañamiento, no hay terapia, ¿no es cierto? Entonces, realmente no estás logrando primero que acceda a la justicia y segundo que salga del problema realmente de la violencia, de esa espiral de la violencia, ¿no? Y como te digo, nos está midiendo los efectos que va a tener en los hijos e hijas y al final es un sistema que sigue reproduciendo violencia, ¿no? Yo la leo mucho a la Rita Segato, me gusta, Marcela Lagarde, y la Rita Segato decía, no entiendo por qué son tan altos los niveles de feminicidio en Bolivia, ¿no? Tenemos las tasas más altas de feminicidio y ayer tú mostrabas inclusive los datos, o sea, pese a tener leyes, pese a tener todo, todavía hay un ensañamiento muy, muy fuerte, ¿no? Contra las mujeres. Pero, ¿por qué las mujeres no salimos? ¿Por qué nos quedamos? En tu experiencia, porque yo de verdad digo, no es que 7 de cada 10 ni el 35, todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia. De cualquier de esas 17 formas, o habrá hasta más, ¿ya? Sí, porque si nos ponemos a charlar con calma, vamos a encontrar más violencia y si tienen tiempo yo les cuento, ¿no? Pero, ¿por qué acabamos las mujeres teniendo esta dependencia, ya sea por violencia económica, emocional o física, ¿no? Eso de
de que le quieres matarlo al agresor tú, ¿no? Pero ella, Pero sí, ¿por qué pasa esto? O sea, tú que has visto tanto. Miren, creo que tiene que ver con la altísima tolerancia social primero que hay sobre la violencia, ¿no? Una mujer que denuncia violencia es una mujer que, entre comillas, destruye el hogar, ¿no? Entonces creo que hay una presión social hacia las mujeres por mantener la relación de pareja y la unidad familiar, ¿no? O sea, la unidad familiar no depende de todos, depende de la mujer, ¿no? Claro, vivimos exacto. para Y si tú los rompes demás. con eso, ¿no es cierto? Estás yendo en contra de todo lo que se ha construido en torno a la familia, ¿no? La protectora, la que tiene que cuidar, no importa que el hombre sea agresor, ¿no? Que no cumpla con sus responsabilidades paternas, ¿no es cierto? Sino normalmente la sociedad juzga a la mujer cuando fracasa un matrimonio, cuando hay una situación de violencia, o con lo que decía la Jimé, ¿no? ¿Qué habrás hecho, no? O sea, y sobre todo, ¿qué habrás hecho? Está vinculado a los roles principalmente domésticos, ¿no? Entre otras cosas, que siguen recayendo principalmente en las mujeres, como las tareas de cuidado y demás, ¿no? Entonces, creo que hay un constructo social, ¿no es cierto?, en torno a eso, en el que la sociedad juzga a las mujeres, pero además que las mujeres hemos asumido eso, ¿no? Hay un sentimiento de culpa cuando tú denuncias. Total. Muchos plantean hoy que es muy fácil ir y denunciar, y eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. No digo que no hayan excepciones, pero tomar la decisión de denunciar es muy difícil para las mujeres. No es lo mismo cuando, no sé, eres víctima de un robo, un asalto, una estafa, qué sé yo, que vas y denuncias y listo, ¿no? Aquí hablamos de una víctima que tiene por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, una relación de pareja con su agresor, ¿no? Y una relación en la que muchas veces hay hijas por medio. Por ende, la denuncia no es algo tan sencillo, ¿no? Pero por otro lado, hay situaciones también en las que son los propios hijos los que reclaman a una mujer que denuncia, es la propia familia la que te juzga, claro, ¿no? Y no lo juzgan al agresor, ¿no? La juzgan a la mujer. Entonces creo que ese entorno totalmente desfavorable para una mujer que decide romper el círculo de violencia, ¿no? Ahora hay muchos estigmas, pero las mujeres, ¿no?, nos juzgan en todo momento, ¿no? No, por supuesto. O sea, te juzgan si lo denuncias, además, o si aguantas, claro, además, ¿no? Hay un doble parámetro para las mujeres en general, ¿no? También en lo público, fuera del tema de violencia. A las mujeres se nos pone estándares mucho más altos, ¿no? Para cumplir en muchas cosas, pero justamente en este ámbito doméstico, efectivamente, ¿no? O desde el sistema de justicia, ¿no? ¿Y por qué no se separa? ¿No es cierto? Es muy fácil muchas veces para quien recibe el policía. Claro, no, el policía gusta, te ¿no? dice, Exacto. Arregle primero. Claro. A ver, bueno, desestimar, ¿no? De tratar de desalentar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nosotros varios años, por lo menos unos 5 o 6, hicimos un seguimiento de los casos de violencia, pero que implicaba revisión de procesos en 38 municipios y encuestas a mujeres. Y claro, una de las consultas tenía que ver con que si alguien había tratado de desalentarle la denuncia en la policía o en el Ministerio Público. Y más del 20% en ese momento de las que sí reconocieron, dijeron sí. Me dijeron, justamente, pues, piense en sus hijos, quién va a mantener, que no sé qué, que si usted habrá generado la violencia, usted ha debido provocar, ¿no? Sí, o sea, cosas deberían haber oficiales reales, especializados, ¿no?, en tema de género. ¿Sabes por qué? Además, he visto que en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia cambian permanentemente a la gente que está trabajando ahí y no tienen una formación especializada con esa sensibilidad, con esa llegada y cercanía, y que te pueda apoyar en todo este proceso, ¿no? Ahora, yo creo que salir de estos temas, está bien la ley, pero realmente las definiciones, los cambios son estructurales y parten de los comportamientos, ¿no? Empiezas en la familia, comunidad, tu sociedad, y después obviamente buscas la protección del Estado. Ya interviene hoy en día la empresa privada. Yo estoy liderando el ODS 5 en el Pacto Global y ya somos varias empresas privadas comprometidas con esto, que hacemos políticas empresariales de género, creo que son importantes. Pero al final hay que sensibilizar mucho, pero hablar de esta corresponsabilidad hoy en día es bien importante, ¿no? Y no solamente es sensibilizar domésticamente, ¿no? O empresarialmente, ¿no? O sea, ¿por qué cuando hay una fiesta en una oficina tú cortas la torta porque eres mujer? Claro. ¿No ve? Entonces así, yo algunas veces le digo, mira, este cuchillo no te va a matar.
Puedes No hace daño. Pero tú ya sabes porque has tenido hijos, pero te cuento que no he nacido con el cuchillo bajo el brazo. También he tenido que aprender, ¿no ve? O a la inversa, digo, ¿no? Cuando asumimos que los hombres, porque son hombres, tienen que saber arreglar la lavadora, la licuadora, cambiar el foco, y a lo mejor ese hombre le tiene un pánico terrible a la electricidad, y estamos asumiendo desde ese rol del patriarcado también, que tiene que ser el fuerte, poderoso, protector, que tiene que mantener la casa, cambiar el foco, ser mecánico, ¿no? Entonces todos nos estamos asignando roles. Entonces digo, cuando saltamos a hablar de corresponsabilidad, me quito todos estos roles y digo, oye, nos dividiremos. Entonces, desde lo más básico, decir, tal vez a mí no me da miedo cambiar el foco y él es mejor cocinando, ¿no ve? Claro. O el rol de salir a trabajar en estas condiciones que ya se ve mucho, tal vez está en la mujer y yo me quedo con los chicos, pero que sin que eso le vuelva al esposo, es un margarito. Menos masculino. ¿No? Es menos masculino, no sé qué. Ahora, eso, ¿cómo podemos integrarlo desde conductas, pero en la ley, ¿no? Porque este rol que tenemos las mujeres del cuidado también nos está privando de, yo lo veo, ¿no? Promuevo mucho que la gente tenga, que las mujeres lleven a tener puestos de poder, pero de decisión, pero dicen, no, mi hijo ya está chico, entonces tengo que relegarme porque tengo, ¿no? Bueno, X cosas. Pero si manejáramos la corresponsabilidad desde la ley, ¿no? Desde cuando nacen los niños, 30 días de la mamá, 30 días del papá. Cuando tenemos que absorber las mujeres el cuidado de los adultos mayores, ¿no ve? Es obvio que lo tiene que hacer la mujer, ¿no? O sea, o la hija mayor o la mujer, y no solamente a mi mamá, sino a mi suegra, a la hermana de mi suegra, a las primas de mi mamá. Entonces, otra vez, siempre la mujer con el rol del cuidado. Si tuviéramos políticas públicas ahí, yo creo que empezaríamos también a despegar un poquito, como se ha visto en las sociedades europeas, ¿no? Entonces, no estoy hablando de que haya posibilidad de tener centros para adultos mayores, ¿no? De cuidado, de niños, de adultos mayores, guarderías, nurseries. Pero, ¿cómo vamos a llegar a eso? Además, peor ahora que no tenemos recursos. Claro. Creo que justamente ver estas alternativas que te permiten salir de lo tradicional que decía de la prevención en la escuela y el acceso a la justicia, ¿no? De pensar formas imaginativas, pero que realmente no sean ejemplos aislados o pilotos, ¿no? Sino realmente política pública. Y ahí creo que es importante por ejemplo, el tema de las tareas de cuidado, sin duda es algo central, porque no solamente implica recarga para las mujeres, ¿no? En torno en que trabajas, estudias, atiendes en la casa a los hijos, a los abuelos, como decía, toda la familia, sino también que te limita en muchos aspectos. Yo quiero poner un ejemplo particular. Hace poco hemos pasado por el proceso de selección de postulantes para la carrera, bueno, para quienes van a entrar en las elecciones judiciales, ¿no? Se veía la poca cantidad de mujeres que han postulado estos cargos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué, no? Si más bien se ha promovido, dice, ¿no? ¿Qué oportunidades y demás? Y uno se pregunta, ¿y por qué tan pocas mujeres han postulado, ¿no? Y claro, uno de los factores tiene que ver con esto, ¿no? Todas las implicancias, primero de cambiar tu lugar de residencia, ¿no? Irte a Sucre, ¿no es cierto? Además, en términos de formación, evidentemente, hay mujeres que justamente por estos roles acceden a menos formación que los hombres, ¿no? El hacer maestrías, diplomados o a hacer el curso en la escuela de jueces en su momento implicaba irte varios meses a Sucre. Es muy complejo para una mujer. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros durante un buen tiempo en la institución realizábamos un curso de formación de instructores y instructoras de derechos humanos en la policía. Era un curso de 3 semanas y la mayoría de como postulaba eran hombres, ¿no? Entonces generamos algunas consultas, procuramos que la convocatoria vaya a aquellos organismos de la policía donde había más mujeres y demás. Bueno, y claro, ya había cuenta de lo que sucedía. Claro, muchas decían, no, es que irme de mi casa 3 semanas y dejar a mis hijos, no lo puedo hacer, ¿no? Mientras que los hombres sí podían. ¿Por qué? Porque tenían una esposa o una pareja que iba a quedarse a cargo de la casa, de los hijos, ¿no? Entonces tus posibilidades también,
y ser competitiva y entrar en un programa donde deberíamos estar en igualdad de oportunidades para que realmente sean los méritos, y no importa si eres hombre o eres mujer, te posibilite llegar a un cargo público. Sin embargo, la realidad nuestra que estamos todavía en una carrera en las que no estamos yendo en las mismas condiciones para competir de la misma manera, ¿no? Ahora, hablando un poco de lo que está sucediendo en el país, la crisis de institucionalidad, por ejemplo, la crisis en el sistema judicial, en mi rol de periodista he visto en más de una oportunidad que víctimas de violencia tienen que acudir a los medios de comunicación para que sea visible, para ejercer una suerte de presión. Y eso... ¿Te imaginas la decisión de esa mujer de tener que ir a los medios de comunicación porque el sistema no la acompaña, no la apoya, ¿no? Exponerse a una situación? Además, se expone ella y el agresor termina siendo víctima. Más aún si es un funcionario público, si es un personaje de la política, más aún, porque evitan cualquier responsabilidad y aluden a que me quieren dañar el prestigio. Y ahí de pronto te das cuenta que estás en un papel en que, además de víctima, estás tú en el otro lado. Y creo que eso es algo que todavía se ve en nuestro país, se ve muchísimo, que las mujeres acudan a los medios con el riesgo de que después el agresor termine siendo la víctima de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, muchas mujeres y familias también en los casos de feminicidio no han visto otra salida más que acudir a los medios de comunicación para hacer señalamientos respecto a la retardación en relación a irregularidades e injusticias que día a día se dan en nuestro sistema, a fin, como tú dices, de presionar de alguna manera a las autoridades, o porque ya han utilizado los canales regulares, digamos, de denuncia en el Ministerio Público o el órgano judicial y no ha habido una respuesta, ¿no? Entonces, se ve que esa es una posibilidad, por lo menos, de generar la exposición también de las autoridades, ¿no? Que eso de alguna manera pese en sus decisiones y actuaciones, ¿no? Y también las vedurías, ¿no? Nosotros y otras organizaciones varias veces hemos recibido solicitudes de vedurías, ¿no? De acompañar los procesos, que sepan que están siendo observados, porque realmente no sienten seguridad ni confianza respecto a las autoridades. Y eso es altamente preocupante, ¿no? Porque cuando tú llegas al sistema de justicia, estás esperando justamente una resolución basada en las leyes, basada en los derechos y garantías que están establecidos en nuestra Constitución, en la legislación y demás, y se encuentra con que la realidad es totalmente distinta, ¿no? Donde lamentablemente hay situaciones, unas de discriminación y estos estereotipos con los que decíamos que muchas veces actúan los operadores, pero también de corrupción, lamentablemente, y en otros casos de falta de idoneidad y también de formación y de especialización, ¿no? Hay deficiencias también que devienen de que no necesariamente todas las autoridades que son elegidas para estos cargos son las más idóneas, ¿no? Y eso se ve también en las decisiones, en las resoluciones, autoridades que realmente no tienen la formación o la preparación para tener en sus manos la vida, porque al final es eso, ¿no? De las personas que acuden al sistema de justicia. Por eso es tan importante hablar de una transformación profunda y atender la crisis del sistema de justicia desde las bases más estructurales, ¿no? Ha habido algunas medidas en el último tiempo para fortalecer el tema de carrera judicial, ¿no? Nosotros hace muchos años que estamos con el tema de carrera judicial, justamente porque creemos que la meritocracia debe ser la regla en todos los casos, pero todavía hay varios problemas que existen al respecto y, por supuesto, esto afecta a todos los que acuden o tienen la desgracia finalmente de acudir al sistema de justicia, lamentablemente. Ahora, Moni, como decía la Jime, es octubre, estamos hablando de la mujer boliviana, nada que festejar. Tenemos una ley, pero que tiene todavía grandes desafíos de implementación en términos de lo que significa la protección de la mujer. Pero hay otros temas también colaterales, ¿no? Y conexos con temas de violencia. Por ejemplo, nuestro país no tiene regulado el acoso sexual laboral, ¿no? Entonces, algunas empresas, por ejemplo, hemos adoptado ELSA, que son espacios libres sin acoso, y hemos hecho una ruta, ¿no? Empiezas con un diagnóstico y trazas un procedimiento, un protocolo, todo para atender en las empresas privadas las posibles denuncias de acoso sexual laboral, que al final sí está regulado el acoso laboral, pero no el sexual laboral, ¿no?
Entonces, y llegamos muy bien ante una denuncia, promovemos además que se hagan, lo cual creo que además igual fue un desacierto el Ministerio de Justicia, porque cuando sacó no me acuerdo qué se llama el programa que sacó para el tema de acoso, te ganas un premio si no tienes denuncias, ¿ya? Entonces yo creo que se trata de promover la denuncia, no de no tenerlas, ¿no ve? Se trata de eso, pero bueno, en algún momento lo comenté con alguna de las autoridades, pero bueno, la cosa es que tú haces ese proceso dentro de la institución, pero después llegas al Ministerio de Trabajo y te dicen, lo siento porque esto no está legislado, no está, ¿no? Entonces, ojalá también desde Voces de Poder podamos hacer oír a las autoridades que hay algunas cositas que hay que también empezar a trabajar para tener estos espacios libres de violencia en los ámbitos laborales, ¿no? Mire, yo me quedo pensando con esto que me dices, Jimé, porque justamente la ley 348 ha creado la figura penal del acoso sexual, ¿no? Y no importa en qué ámbito sea, no importa en qué ámbito sea laboral, sea educativo, no importa en el ámbito, el acoso sexual es un delito. Entonces, el Ministerio de Trabajo lo que debería haber hecho es orientar y decir, esto es un delito, por eso no lo podemos ver como Ministerio de Trabajo. Esperemos que desde el Ministerio de Trabajo nos estén escuchando. Y derivarlo a la justicia y decir, su denuncia debe llegar al Ministerio Público o a la policía. Por eso digo, si es en el trabajo, si es en la universidad, si es en cualquier otro espacio, el acoso sexual desde la ley 348 es un delito. Digo esto porque, por ejemplo, había instituciones como las Fuerzas Armadas, como la policía, donde estaba arreglado las sanciones para el acoso sexual, por ejemplo. Y a partir de la ley 348, eso ha determinado que ya no se resuelve en la vía disciplinaria, sino debe ir al ámbito penal, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando tú hablas del acoso sexual laboral es porque se realiza en el ámbito de lo laboral, pero no quita que sea acoso sexual y por ende que sea un delito, ¿no? Entonces, lo que corresponde a las instancias... Pero el tema, Jimé, es que yo no puedo desvincularlo de la situación laboral porque tengo que probar y para probar tengo que terminar el proceso penal. Claro. La víctima es la que tiene que hacer el proceso penal. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Obviamente hay una ruta que seguir dentro del procedimiento donde el Ministerio Público es la instancia que debe disponer esas medidas de protección. Tal vez evidentemente no va a determinar el Ministerio Público una medida de protección de desvinculación, pero sí de que se tome alguna medida en la que, bueno, si estaban trabajando en una misma unidad o departamento, se depende de la estructura de la institución, pues se han cambiado, uno de ellos, obviamente que no implica un perjuicio para la víctima, ¿no? Pero eso tiene que ver justamente con las medidas de protección. Y hay alguna medida, justamente en la ley 348, que luego ha sido enmendada por la ley 1173, sobre las que son aplicables en los casos de violencia en el ámbito del trabajo. Claro, de nuevo, me quedo súper preocupada que sea el mismo Ministerio de Trabajo el que no dé esas orientaciones, ¿no es cierto? Y sea el que derive. Ahora, ¿qué está regulado en el Ministerio de Trabajo? Es el acoso laboral, ¿no? Y efectivamente he emitido una resolución que entiendo yo que también estaba por revisarse. Teníamos nosotros también un par de observaciones. Fue después de bastante tiempo, además, que adoptó esto el Ministerio y creo que sí amerita una revisión un poco de la ruta, pero por supuesto ahí ya es este otro acoso que no tiene contenido sexual, sino que efectivamente ahí hay una ruta en el Ministerio de Trabajo para denunciarse. Pero en este caso, reitero, esa figura en el ámbito laboral del acoso sexual debe ir por el ámbito penal, ¿no? Pero lo que sí creo que sí es importante también es, ¿qué pasa cuando la institución tiene conocimiento, como tú dices? Si hay una medida de protección, por ejemplo, también coadyuvar en su cumplimiento, pero además generar prevención también dentro de la institución, claro, sin duda alguna, y asegurarse que no se genere un entorno hostil dentro de la institución, porque es lo que muchas veces pasa. Yo digo porque mira un poco más este tema del acoso sexual en instituciones públicas y efectivamente, un poco como lo que decíamos en el caso de la violencia familiar, no hay una red de apoyo a la víctima, al contrario, ¿no? Es quien expuso a otro compañero, no hay
ese sentido mal llevado de solidaridad con el agresor, con el acosador y no con la víctima, ¿no? Entonces eso, por supuesto, también se reproduce en el ámbito del trabajo. Yo a las ¿no? empresas privadas, inclusive las públicas, sí las invito a ver lo que significa ELSA, porque realmente es una ruta donde puedes tener protocolos internos para trabajar todo esto desde la prevención, diagnóstico, prevención, sensibilización e inclusive, bueno, abordar pues el problema, pero con toda una técnica y metodología que se debe trabajar. Ahora, aprovechando aquí que están las dos, hay otro tema que yo ya no lo conozco muy bien y quisiera comentarlo, y es el tema de qué leyes tenemos, cómo nos protegemos las mujeres para tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Sí. Ahí yo no conozco, quisiera que nos comentes, o Jime, también tú lo que sepas, porque creo que es otro tema que ya hablamos de trabajar contra la violencia, otros tipos de violencia, la violencia económica la entendemos como una parte prioritaria para salir de círculos de violencia, pero ¿qué pasa con las decisiones sobre nuestro propio cuerpo? Mira, primero el reconocimiento también de nuevo constitucional, ¿no? Sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Creo que es algo importante. Justo la Constitución dice que se reconocen estos derechos a hombres y mujeres, ¿no? Y eso implica también un mandato para el Estado en términos de generación de normativa y de políticas públicas. Lamentablemente en nuestro país no hay una ley integral de derechos sexuales y derechos reproductivos, pese a que hay varios organismos, sobre todo de las Naciones Unidas, que han recomendado a Bolivia a partir de evidenciar que es una limitante para adoptar también políticas y que se reconozcan en su integridad estos derechos, ¿no? Tenemos una ley de identidad de género para las personas transgénero y transexuales, ¿no es cierto?, para hacer el trámite de cambio de nombre, de imagen, de sexo, y eso, por supuesto, tiene que ver con el ejercicio de la identidad y sus derechos a partir de esa identidad, que lamentablemente es un derecho cercenado por nuestro propio Tribunal Constitucional después de una acción de inconstitucionalidad que se presentó respecto a esta ley, que ha generado grandes pendientes también para el ejercicio de derechos, porque el tribunal dispuso además que la Asamblea Legislativa genere un marco normativo respecto a algunos derechos para las personas transgénero y transexuales, y eso ha sido el año 2017 y al día de hoy no hay esa normativa, ¿no? Es un pendiente. Claro, es un gran pendiente, sin duda alguna, ¿no? Por otro lado, también, por supuesto, hay un tema súper polémico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el acceso al aborto, ¿no?, y la interrupción legal del embarazo. ¿Por qué no hablamos en Bolivia del aborto? ¿Les parece si en un próximo episodio, en un próximo podcast, abordemos con todo el tiempo y con la esperanza de que nos puedan escuchar quienes toman decisiones políticas, quienes tienen en sus manos esta responsabilidad de amplificar todas estas denuncias, todas estas miradas? Yo les propongo que volvamos a sentarnos en un siguiente podcast sobre ese tema concreto que yo estoy segura nos va a tomar muchísimo tiempo para poder debatirlo, reflexionarlo a profundidad y en mucho detalle. Oh, genial. De acuerdo. Sí, para mí es un tema pendiente y me preocupa realmente por qué no estamos abordando de frente estos temas, ¿no? Entonces, con ese anuncio vamos a cerrar el episodio de hoy. Así que síganos a través de Voces de Poder. Estamos acá con Jimena Beotegui, Mónica Bayá. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con la gente que nos sigue e invitarlos, porque de acá se llega y se va a hacer, se hace una comunidad. Y yo creo que lo que ustedes han dicho, ¿no?, el acompañamiento, el saber que estamos en comunidad avanzando, nunca dejar sola con lo que ya sabemos que el sistema es tan complicado, tan difícil, nunca dejar sola a las mujeres. No estamos solas. No estamos solas. Gracias, Mónica. Gracias, querida Jimmy. Un gusto reencontrarnos, además de mucho tiempo atrás, así que muy feliz de haber estado contigo. Igual contigo, querida Jimmy. Muchas gracias, además por la confianza de invitarme a este espacio fantástico. Nos vemos de nuevo. Nos vemos pronto. Sí. Gracias y síganos. Gracias. En nuestras redes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Síganos, Voces de Poder.